La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena que nos siguen por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Al cierre de este año, queremos hacer una evaluación de lo que fuera para el país del 2023 en medio de inestabilidad e incertidumbres, violencia e inseguridad, y también hablar de los desafíos del 2024. Quiero enviar un saludo afectuoso a los miles de seguidores y a nuestros invitados de hoy, que ya les vamos a presentar, por una feliz Navidad y un próspero 2024. Quiero dar la bienvenida a la invitada e invitados de hoy, la doctora Rudy Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Ciudadana y Académica, el doctor Medardo Leas, jurista y expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y el doctor Arturo Moscoso, politólogo y director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, UID. El tema pasa primero por evaluar lo que ha sido este 2023 y con un hecho que cierra este año como este proceso de investigación penal que ha llevado con valentía la fiscal general doctora Diana Salazar, denominado Metástasis, y cuya palabra refleja lo que vive el Ecuador, y no solo ahora. Hoy se evidencia con estas investigaciones, con los chats, las conexiones del narcotráfico, con la narcopolítica, la podredumbre en las instituciones, con actores que han estado vinculados a esto. En medio de esta débil institucionalidad, este año fue también de la terminación de un gobierno de manera adelantada y el uso de la Constitución con la disolución de la Asamblea Nacional. Se produjeron elecciones extraordinarias, hoy tenemos nuevo presidente que está en funciones, pero hay grandes desafíos y también grandes incertidumbres por la crisis múltiple que vivimos, crisis por la violencia e inseguridad, crisis por la debilidad institucional, la justicia que está en entredicho, el tema político, la Asamblea Nacional, crisis económica y social, que es la angustia de la mayoría de ecuatorianos, el desempleo, y en medio de esto la lucha contra la corrupción, la delincuencia y la narcopolítica. Con estos antecedentes, la bienvenida y bienvenidos a nuestro programa. Y quiero empezar con la doctora Rudy Hidalgo. ¿Qué ha significado este 2023? Usted precisamente al cierre de este año emitía un comunicado de participación ciudadana frente a la crisis de la justicia y decía que las revelaciones que la Fiscalía General ha puesto en conocimiento público, producto de su trabajo investigativo, ha dejado ver la lamentable situación de contaminación del sistema judicial por actos de corrupción, y termina diciendo que la lucha en contra de la corrupción debe ser una causa nacional. Para ello es preciso estar unidos. ¿Cómo lograr esto? Doctora Rudy Hidalgo, muy buen día. Buenos días, Miguel. Un abrazo fraterno a todos quienes me escuchan y de manera especial a Arturo y también a Medardo. Sí, efectivamente, Participación Ciudadana acaba de mandar un comunicado preocupado y consternado ante los hechos que están siendo revelados por parte del excelente trabajo de la Fiscalía General del Estado. A ese respecto, sí quisiera decirle que lo que estamos viviendo ahora, para nosotros y para mí en particular, es nada más que el corolario de aquello que veníamos admitiendo ya desde hace algunos años atrás. Participación Ciudadana hace más de un año y medio ya empezó a poner sobre la mesa la discusión de que era importantísimo mirar de cerca los aportes de campaña en ese momento a futuro de los gobiernos, en ese momento locales que se iban a elegir, para rastrear los capitales que estaban o que iban ellos a recibir para sus fondos de campaña.
a la luz de muchas investigaciones de periodistas serios, en donde ya se nos revelaba que esto era algo grave. Adicionalmente, también ya veníamos avisando y veníamos avisorando que la justicia tenía graves problemas. Todos habíamos visto cómo prófugos de la justicia salían con habeas corpus, como delincuentes a los 24 horas, a los 15 días estaban campantes cometiendo los delitos, o otros simplemente campantes en medio de todos nosotros, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de castigo. Entonces nosotros ya veníamos avisorando esto. Ha sido un año bien difícil, creo yo, y complejo, Miguel, porque además hemos tenido dos procesos electorales. Hemos tenido un proceso electoral violento desde el momento de la elección de alcaldes, en donde inclusive después se asesinó a un alcalde. Hemos tenido un proceso rapidísimo de muerte cruzada que realmente también nos trajo complicaciones con respecto a las candidaturas, complicaciones respecto a los fondos de campaña. Tuvimos un proceso además electoral en este año donde ya muchos de los relacionados con un partido político como el correísmo se limpiaron, perdón que diga esto, pero se limpiaron con la ley e hicieron campaña públicamente cuando estaba por eso prohibido. Es decir, la impunidad en este año ha sido una de las temas y las características que han venido sucediendo. Hemos tenido muerte en las cárceles, hemos tenido una serie de hechos que ya nos venían advirtiendo que evidentemente había corrupción infiltrada en la justicia, que algo venía pasando y sobre todo también en los estamentos del orden público, como desafortunadamente estamos viendo que está sucediendo, que son los estamentos que tienen una obligación jurídica de aplicar la ley y de cuidar la seguridad, como son los medios de la Policía Nacional, y que estamos viendo también que están involucrados. Entonces, hemos llegado a este corolario, tenemos una situación difícil, pero también hay que empezar a pensarle al país a partir de lo que está sucediendo ahora. Necesitamos un baño de verdad. Creo que es importantísimo que se conozcan todos y todas las personas que están involucradas en este proceso, porque no vamos a poder erradicar el crimen organizado y la corrupción si es que vamos dejando pequeñas semillas incrustadas en la función judicial, en la función pública, en los otros espacios y por supuesto también en los partidos políticos. Nuevamente, mi mantra, necesitamos un nuevo sistema de partidos políticos que nos salve de muchas cosas, que nos salve de tener un producto legislativo malo, que nos salve de tener representantes mediocres, que nos salve de tener que estar cruzando los dedos para que ojalá tal o cual candidato nos resulte bueno. Necesitamos un baño de verdad, pero sobre todo justicia aplicada con debido proceso, por supuesto, pero judicialización de todos aquellos que han estado generando impunidad y que nos han estado llevando a un hueco ético y a un fracaso del Estado de Derecho. Entonces, ese es el replanteamiento que tenemos que hacernos como país. Y creo que lo vamos a poder hacer siempre y cuando entendamos que tenemos un enemigo común y nos olvidemos de la polarización y nos unamos, ojalá, alrededor de la lucha contra la corrupción. Ese es nuestro enemigo, no el de al lado, no el que piensa distinto. Nuestro enemigo es y debería ser la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, más bien dicho, la corrupción y el crimen organizado, y obviamente deberíamos unirnos los ecuatorianos alrededor de esa premisa, Miguel. Así es como yo estoy viendo las cosas en este momento. Bienvenido al doctor Medardo Oleas. Nos ha ilustrado al hacer un balance del 2023 la doctora Rudy Hidalgo sobre uno de los grandes problemas que tiene el Ecuador, no de ahora, de los últimos años, la impunidad que ha ido creciendo, incluso el narcotráfico, la violencia, la inseguridad, pero paralelamente, como decía también Ruth, aquí hay necesidad de pensar en el país de cambios legales. No ha pasado nada este año, más allá de nuevas elecciones, una consulta popular, elecciones seccionales, elecciones nacionales, incluso con esa violencia que terminó con la vida de un candidato presidencial, como fuera Fernando Villavicencio y su vil asesinato. Pero las reformas, el sistema político
sigue intacto. Las autoridades electorales ya pasaron los procesos, ya vendrá, se anuncia una consulta popular en 2024 y seguimos en las mismas condiciones. Doctor Medardo Leas, muy buen día. Muy buen día, Miguel. Un saludo cordial a Ruth, a Arturo y a todos los que escuchas y televidentes de este programa. El Ecuador no tiene instituciones. Las instituciones no pueden funcionar cuando tenemos una mala constitución y no ha permitido estructurar, por ejemplo, un buen sistema democrático o un buen sistema de justicia. Y estamos analizando los defectos, pero no las causas. Nosotros sabemos que si en democracia no funcionan bien las organizaciones políticas, estas no se estructuran con verdaderos afiliados a los partidos o adherentes a los movimientos, no funcionará absolutamente nada. Entonces lo que vemos es que en cada elección hay improvisación, candidatos que salen de la noche a la mañana, se autocandidatizan y así no puede funcionar el país, porque si alguno de ellos gana una elección, comienza a improvisar absolutamente todo al no tener un equipo de trabajo que sustente su gobernanza o naturalmente un gran número de personas que tienen que funcionar con el gobierno de turno. Esto ya es analizado, pero no se hace nada. Tenemos una falta de control en todos los procesos electorales. Se les anuncia de que el dinero del narcotráfico está ingresando a la política y no se hace nada. Se le pide al Consejo Nacional Electoral que controle el gasto, las inversiones multimillonarias que se hacen en una elección y dicen que no tiene facultades legales cuando eso es falso, sí hay facultades legales. Ahora mismo terminado el proceso, por ejemplo, ¿qué está haciendo el Consejo Nacional Electoral para solicitar que rindan cuentas todas las personas que participaron en la última campaña? No está haciendo nada. Es más, ya la presidenta se presentó ante el nuevo presidente para decir que están listos para hacer una nueva consulta. Pero si no hay control en el gasto electoral y estamos viendo que se invierten millones de dólares, entonces esto no es una democracia y estamos contribuyendo a un narcoestado porque estamos permitiendo que los narcoterroristas sean los que financien a los pseudopolíticos que ya vemos que llegan a la asamblea sin que nadie lo conozcan y llegan a la asamblea para constituir precisamente el brazo político del narcotráfico. ¿Qué están haciendo el grupo de asambleístas que supuestamente pertenecen a un movimiento mayoritario? Lo primero que buscan hacer es tomarse las instituciones. Pelearon por tomarse la Contraloría, no pudieron. Pelearon por controlar todo al Consejo de la Judicatura, con el señor Anterán, que ahora está condenado. Cuando se les pidió que hagan un juicio político al Consejo de la Judicatura, no les interesa. Pero la bandera de lucha de ellos no es para mejorar los sistemas, es para bajarse, destruir a la fiscal general del Estado, doctora Diana Tamaín, que ha sido la única que bien o mal, Diana Salazar, que bien o mal está contribuyendo a identificar cuáles son los delincuentes que están en el país. Entonces, miren estas cosas, el país ya está cansado, pero las soluciones tienen que ir por otro lado, porque las respuestas políticas no son la solución. En inseguridad, que salgan las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas salen, escogen a los delincuentes, pero como es obligación, tienen que entregarse al delincuente al proceso de investigación y al proceso penal, que solamente una vez terminado con el garantismo típico del Ecuador puede terminar con una sentencia. Salen los presos al día siguiente que son detenidos y ahora se descubre de que están pagando. Se dé lujo de identificar la señora fiscal un mail donde el señor Nodero le dice a su amigo Rafael Correa que mira, yo he invertido $150,000 en liberar al vicepresidente, pero por favor eso ya es una vergüenza pública. Entonces lo que debemos hacer es, para evitar estos problemas, primero tratar de componer todo lo que es un mal sistema electoral que nos permite elegir no en forma adecuada. Tienen que acabarse los distritos electorales, las elecciones para asambleístas tienen que ser en la segunda vuelta, tenemos que tener un buen padrón electoral, porque también el padrón electoral, una vez que revisamos el censo, dice el censo que tenemos 16 millones de ecuatorianos, de los cuales 4 millones son menores. Entonces, de 16 menos 4 son 12. ¿Y cómo tenemos un padrón de 13 millones? Mire, son esas cosas. O van a las elecciones en el exterior, donde 120,000 residentes eligen a 6 asambleístas, o sea, a 20,000 votos por asambleísta. Señores, todas esas cosas influyen porque estamos mandando un mal mensaje al ciudadano honesto que quiere que se cambie este país.
No podemos seguir permitiendo que se elijan alcaldes con el 20% de la votación. Hay que cambiar todo esto si queremos nosotros salir adelante. Cambiar el Consejo Nacional Electoral por uno profesional que por lo menos vigile, audite el gasto electoral. Plenas garantías en el sistema electoral. Porque está permitiendo que inviertan millones de dólares que tienen recursos frente a los que no tienen recursos. ¿No pasó nada este año con el control electoral? Por ley deberían haber ya iniciado la etapa de juzgamiento del gasto electoral pidiendo que se presenten los gastos. ¿Qué está haciendo la señora, presidenta del CNE? Nada, absolutamente nada. Entonces esto es una burla a las disposiciones legales que le obligan a ella vigilar las inversiones y juzgar estas inversiones. Pero no se hace nada. Entonces yo creo que es hora que, si queremos avanzar un poco con la institucionalidad, hay que cambiar el sistema democrático para eliminar todos estos defectos y cambiar fundamentalmente el sistema judicial, porque no es cuestión de invertir más en policías, en armas, en militares, si el cuello de botella se llama fiscalía, porque 900 fiscales con poco presupuesto no pueden realizar las investigaciones que por ley les corresponde frente a millones de delitos que hay. Y lo más grave, buscar cambiar a los jueces que están fallando en el país, porque estos jueces son los que con mucha liberalidad, libertinaje, liberan a los delincuentes. Entonces, analicemos las causas, demos una solución a las causas para no tener estos malos efectos que durante el 2023 ha dejado a una sociedad en total y absoluta indefensión. Bienvenido al doctor Arturo Moscoso, politólogo, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. Doctor Moscoso, ¿qué ha sido este 2023 con este entorno, con esta situación, violencia, inseguridad, 2 procesos electorales y con lo que cerramos este año, este caso denominado Metástasis, que refleja la podredumbre en la institucionalidad, la penetración del narcotráfico y una justicia que no funciona de acuerdo a los deseos de los ecuatorianos? Buen día. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a Ruth, a Medardo, a la audiencia, esperando que el próximo año pues sea un poco mejor, que por lo menos no estemos a oscuras, como ha sido los últimos días de este año, ¿no? A oscuras tanto en la energía eléctrica como en cómo se hace la política en el país, lamentablemente, ¿no? Y la penetración del narcotráfico en todos los niveles. Bueno, ha sido un año, concuerdo con mucho de lo que han dicho Rudy y Medardo, ha sido un año en que nuevamente la democracia ha estado bajo ataque, la intencionalidad de destituir un presidente con un juicio político que no tenía ni pies ni cabeza, en lo que sea, intención en la que salió una mayoría absolutamente antidemocrática, que lo único que querían era destituir al presidente, y que pues genera esta muerte cruzada, ¿no? De una asamblea muy poco valorada, con un trabajo paupérrimo durante su periodo de labores, y que lamentablemente, gracias al sistema de partidos y al sistema electoral que tenemos en el Ecuador, pues muchos de esos asambleístas que fueron parte de esa asamblea de un nivel paupérrimo repiten, ¿no? Repiten el cargo para el que fueron elegidos. Veamos ahora si es que su papel es en algo mejor, aunque ya estamos viendo las intencionalidades nuevamente antidemocráticas, ¿no? Tratar de bajarse a la fiscal, hablando coloquialmente, justamente la mujer valiente que está revelando esta penetración, ¿no? del narcotráfico en los estamentos institucionales del país, o tratar de impedir que se haga justicia, ¿no? Buscar la impunidad nuevamente, ¿no? Entonces ahí ya tenemos las primeras intenciones de una asamblea de la que lamentablemente no podemos esperar mucho. Y claro, ¿no? Respondiendo a esta, como bien ha llamado la fiscal al caso que está investigando, metástasis, ¿no? Una metástasis, ¿qué es? Una metástasis es cuando el cáncer se esparce por todo el cuerpo, ¿no? Y en donde es muy difícil
combatirlo y lograr terminar, ¿no? Que generalmente llevan a la muerte del paciente. Eso es lo que queremos en el Ecuador, eso es lo que estamos viviendo en el Ecuador. Un cáncer que ya no tiene control, el cáncer del narcotráfico. Y hemos visto con espanto cómo tantos nombres involucrados en la justicia, en la administración de justicia, en la policía, en el periodismo, en el aspecto legal, etcétera, involucrados, ¿no? Involucrados en esta trama de crimen organizado gravísima que lamentablemente creo que solo la punta del iceberg, ¿no? La punta del iceberg de lo que en realidad oculta todo esto, ¿no? ¿Qué se irá descubriendo luego cuando esta gente empiece a contar lo que sabe, ¿no? ¿Qué más habrá detrás, ¿no? Cómo el expresidente prófugo en Bélgica anticipa, ¿no? Anticipa que va a haber un operativo que da inicio a este caso, ¿no? ¿Cómo sabía él? ¿A quién quería advertir, ¿no? Entonces, empezando por ahí, y toda esa estructura, ¿no? Esa estructura Arturo, si me permite, pero sí logró un objetivo. Escaparon al menos 7 personas que estaban procesadas. Incluso se ha señalado que esto va contra la ley porque estaba obstruyendo la justicia. Por supuesto, debería ser responsabilizado por eso, ¿no? Ojalá se tomaran acciones en ese sentido. Ojalá el gobierno de Bélgica reaccionara ante esta situación y permitiera que este señor se le retirara el asilo que es el que le protege y le da impunidad, ¿no? Y luego ya todo el tema de cómo funciona nuestra institucionalidad, ¿no, Miguel? ¿Qué nos depara el próximo año frente a este escenario? Un escenario complicado políticamente, un escenario en donde el año electoral inicia en mayo del próximo año, con poquísimos meses. El presidente ha ofrecido una consulta popular que dice que tendrá entre 12 y 14 preguntas relacionadas a reforma política, a seguridad y otros temas. Veamos que incluye esa consulta un proceso de reforma política que lamentablemente no podrá entrar a regir en el siguiente año, si es que en el siguiente año electoral, en 2025, si es que esto implica también una reforma del Código de la Democracia, ¿no? Porque no se permiten reformas, no se permite que las reformas del Código entren a regir hasta antes de un año de las elecciones siguientes, ¿no? Pero que se necesitan con mucha urgencia hacerlas en el país, ¿no? Con Ruth, con Medardo, hemos venido trabajando en una propuesta de reforma política que incluya a los partidos políticos y al sistema electoral, que justamente nos permita contar con partidos de verdad, con partidos ideológicos, con partidos con programas, con gente realmente comprometida con las ideas de un partido y no puestos a dedo por el dueño del partido, ¿no? Una reforma política que si entra dentro de esta consulta, lamentablemente no entrará en 2025 y que pues veremos sus efectos recién en las elecciones subsiguientes, si es que se llega a aprobar, ¿no? Y una reforma también que tiene que contemplar al Consejo de Participación Ciudadana, que es un problema permanente en la institucionalidad del país, como lo podemos ver todo el tiempo, con presidentes destituidos a cada instante porque justamente tratan de cooptar los otros organismos de control del Estado, con una justicia podrida hasta la médula, lamentablemente, con excepción de ciertos jueces, evidentemente, a los que hay que defender y respetar, a quien hay que pronunciar, y quiero romper una lanza en favor de los jueces del tribunal que han negado este recurso con relación al habeas corpus de Wilman Terán, un tribunal encabezado por el juez Fabián Racines, y que pues con valentía han frenado estas intenciones nuevamente protervas de burlar a la justicia, ¿no? Y pues claro, o sea, un escenario absolutamente politizado y polarizado el que nos espera el próximo año, con elecciones de por medio que serán al año siguiente y que en donde ya veremos para dónde decantan los partidos políticos dentro y fuera de la Asamblea a fin de tratar de captar de captar la presidencia en las siguientes elecciones, ¿no? Veamos si sigue el presidente Noboa contando con el apoyo de esos partidos o si se le viran, hablando coloquialmente,
en el momento que ya empiece la campaña electoral, ¿no? Doctora Ruiz Hidalgo, 2024, grandes desafíos. Se ha hablado de la necesidad de reformas. Ojalá se plasme, al menos la reforma electoral, un año antes de las elecciones de febrero de 2025 no se podrá hacer, pero sí pensar al mediano plazo, consulta popular que ha reiterado el presidente Noboa que va a presentar, no se conoce específicamente las preguntas, y también ya el inicio de un nuevo proceso electoral. Ese es el ritmo del Ecuador, porque estas elecciones del 2023 fueron extraordinarias y que determinaron el adelanto de un gobierno para que complete el periodo de quien saliera el presidente Lasso. Estos grandes desafíos, ¿cómo asumirlos con responsabilidad? Sí, y yo honestamente le aumentaría otros dos desafíos, Miguel, que son bien importantes y que están a la vuelta de la esquina. ¿Qué va a pasar con este mismo proceso de investigación metástasis? Porque como decía Arturo, es solamente la punta del iceberg, la punta del hilo, lo que acabamos de ver hace unos días y que seguimos mirando. Yo entiendo que esto va a dar mayores y más, ¿no es cierto?, más resultados. Pues ese también es un reto. ¿Y por qué le veo yo como un reto? Porque recordemos que hasta la semana pasada nomás se ha suspendido el concurso de elección de jueces. Mi criterio es que ese concurso no es que se debe suspender, tiene que anularse. Y tiene que volver de cero a organizarse el concurso, porque efectivamente cuando ya estuvo empezado este concurso, de todas maneras y a todas luces va a ser un proceso o un concurso viciado, puesto que estaba liderado de aquellos que ahora están siendo cuestionados. Por lo tanto, creo yo que lo que debería pasar idealmente es que este nuevo concurso de escogitamiento para jueces, ¿no es cierto?, para el proceso, para la reforma del proceso judicial, ¿no es cierto?, de la función judicial o de los jueces, debería hacerse acompañado por una veeduría con gente notable, con gente que no necesariamente acredite los superconocimientos en los temas judiciales, pero de pronto sí abogados y personas de reconocimiento público y de idoneidad comprobada. Porque solamente así vamos a tener una renovación de jueces de todas formas distintas. Porque si es que solamente se suspende en este momento y después se renueva en 15 días, en un mes, con las mismas personas y con las mismas personas responsables de organizar el concurso, vamos a terminar en lo mismo. Recordemos que en la veeduría internacional se han levantado de la mesa los veedores internacionales aduciendo que el concurso no es correcto. Entonces, yo le visionaría lo que usted menciona, este gran componente, pero también creo que es importante saber el contenido completo del famoso Plan Fénix. Se ha hablado bastante del Plan Fénix, pero todavía no tenemos algunas pistas, pero no tenemos realmente realidades o conocimiento de cómo viene el Plan Fénix, y dado el tema de seguridad, que es uno de los temas más importantes que estamos viviendo y que también en 2024 va a ser un tema clave, tenemos que saber. Entonces, es otro de los retos. Y en tercer lugar, el reto importante respecto a la consulta. Usted bien decía y correctamente decía, no sabemos los temas de la consulta. A mí en este momento se me ocurre que por fuerza, por ejemplo, la consulta popular debería tener un componente que haga relación a retirarle la capacidad del Consejo de Participación Ciudadana de elegir las autoridades de control. Hemos venido de esto hablando desde hace tiempo. Ojalá idealmente se podría volver a poner un tema relacionado a la necesidad de la reforma del sistema de partidos. Esas preguntas que fueron negadas la vez pasada eran preguntas fundamentales. Ahora podría ser unas preguntas que tengan que ver con esto, pero que realmente reflejen, por ejemplo, el trabajo y la propuesta que Participación Ciudadana está presentando. Y bueno, esperemos cuáles son, en realidad, cuál va a ser el contenido de esta consulta popular
Y el otro reto que usted mencionaba correctamente también, y que es un reto complejo, y que es que el 2024 y en febrero se reanuda un año electoral que va a poner contra la pared inclusive y a correr al propio presidente de la República, que conocemos va a intentar reelegirse en el 2025. Eso tiene un problema práctico, que es un problema de tiempo, porque va a tener que diversificar su gestión para, por un lado, sacar y dar respuestas adecuadas desde lo técnico, desde lo jurídico y desde lo práctico, y también desde lo político, ¿no es cierto?, al público en general, a la ciudadanía, y por otro lado, pensando también en su próximo plan de trabajo o en su propia campaña. Habida cuenta, además, que tiene dentro de este grupo con el cual él ha tenido este acuerdo de gobernabilidad, también va a tener propios contendores, sin duda alguna, electorales. Entonces, también vamos a tener que ver hasta dónde va a llegar este acuerdo, y si es que los señores de la Revolución Ciudadana, que ahora están pactando y ayudando un poco para generar gobernabilidad, van a seguir en este pacto cuando ellos van a estar interesados también en poner sus propios candidatos. Entonces, se viene y se visora un año bien matizado de desafíos bien grandes, que no son menores, porque son desafíos de fondo, atravesado este año además por el proceso investigativo de Metástasis, que, como yo creo e insisto, no es un proceso que ya se termina por lo que acaba de decir la fiscal, sino es un proceso de lo que sabemos que involucra a muchas otras personas, a muchos otros estamentos, y que podrá traer su cola, como se dice vulgarmente, y que obviamente eso va a plantear la necesidad de tomar medidas drásticas. Ejemplo, ¿cómo va a ser el presidente para, dentro de todo este plan Fénix, fortalecer la UAF? ¿Cómo va a fortalecer la propia fiscalía? ¿Cómo le va a blindar a la fiscalía de cualquier acto en contra de ella, a la fiscal, para que siga, ¿no es cierto?, promoviendo este tipo de investigación? Y por nuestro lado, de la ciudadanía, ¿cómo vamos a blindarle también a la fiscal? Creo que deberíamos ponernos a pensar en eso también, Miguel. Doctor Medardo Leas, grandes desafíos de este 2024, se ha mencionado el tema reforma electoral, reforma política, viene la consulta popular que el propio presidente se ha comprometido, proceso electoral el próximo año para los comicios del febrero de 2025. Por tanto, por mandato legal no habría cómo hacer una reforma que entre en vigencia para estas próximas elecciones, sino al mediano plazo. Y a lo que ha sumado Ruth también esta podredumbre en el sistema judicial, cómo enfrentar si la propia fiscal general ha dicho que esto recién comienza con el caso Metástasis y habrá más información nutrida sobre esta corrupción, la penetración del narcotráfico y la vinculación con la narcopolítica, por favor. Miguel, el Ecuador no requiere reformas parches que den soluciones a futuro. Si queremos hacer una reforma electoral que entre en vigencia para las elecciones del 2029, me parece un absurdo. O volver a hacer un concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, sabiendo de que los que se quedan son tan corruptos como los que están siendo investigados, porque eso incluso lo ha dicho la propia fiscal. Entonces, el Ecuador, si quiere, tiene que ir a una reforma profunda, comenzando, por ejemplo, por cambiar la actual constitución que tanto daño nos ha hecho. Ya se les ha dado el mecanismo, llamemos a una asamblea constituyente para poner en vigencia la constitución de 1998. Una asamblea constituyente que, si por mandato ciudadano deba poner en vigencia la constitución de 1998, no va a demorar más de 3 meses, pero dictada la constitución de 1998. Podemos aprovechar para que las nuevas normas obliguen al cambio total de todos los jueces de la Administración de Justicia, porque es un absurdo que el anterior presidente del Consejo de la Judicatura diga que todos los jueces que están en la función judicial son correístas. Pero por favor, si ya sabemos que son correístas, entonces busquemos a unos jueces independientes, profesionales, que dicten sentencias en base a lo que dispone la ley y la Constitución, y no de los mandatos políticos de una persona descalificada. Comencemos, por ejemplo, a poner nuevas normas para los procesos electorales, que desaparezca el Consejo Nacional Electoral, volvemos al Tribunal Supremo Electoral, porque eso dice la Constitución de 1998.
y ahí aplicamos nuevas normas para el funcionamiento de las organizaciones políticas que entran en vigencia para las elecciones del 2025. ¿Por qué tenemos que estar pensando a largo plazo? Pensemos en el mañana. Tenemos que buscar, por ejemplo, un nuevo código de trabajo. Este código de trabajo es el que impide realizar nuevas contrataciones a la gente. Que hay entre desocupados y subempleados más de 6, 7, 8 millones. Tenemos que hacer estas grandes reformas en procesos investigativos. Ya se ha dicho que la Fiscalía no puede por sí sola realizar una investigación para los 5 millones de delitos que se denuncian al año. Para eso se sugiere que los delitos menores, aquellos que son robos, hurtos de menor cuantía, investigue la policía. Ellos que sean los agentes investigadores, no la Fiscalía. Y claro está, cuando termine el proceso de investigación, es el fiscal el que acusa ante un juez. Pero con procesos rápidos, para que saquemos de la calle a estos 30.000, 40.000, 50.000 pequeños delincuentes que están colapsando el sistema y que están aprendiendo estas malas prácticas y después son contratados por las gran cadenas de narcotráfico, crimen organizado, etcétera, etcétera. Pero las soluciones están a la vista. Pero nuevamente, si no se toman decisiones drásticas, no vamos a avanzar. Tenemos un país, por ejemplo, que se acostumbra a los subsidios. Eliminemos los subsidios, porque los subsidios, por ejemplo, al combustible solo benefician a los contrabandistas, muy poco a la gente pobre. Imagínense, con 4.500 millones podríamos nosotros invertir en un sistema de transporte masivo a nivel nacional, un tren que recorra desde Tulcán, toda la sierra, la costa. Pero esas cosas debemos hacer, pero preferimos naturalmente seguir subsidiando a los pocos que tienen vehículos y que siguen contaminando las ciudades que dar soluciones. No a las soluciones parches, no a las reformas parciales que se aplicarán a futuro. El país necesita una cirugía mayor para que comience a funcionar de forma inmediata, porque caso contrario volveremos a estar sufriendo porque no podemos financiar ni siquiera el pago del 13º de los sueldos de ahora. Estamos vendiendo el oro, estamos vendiendo los bienes de inmobiliario para darles a los consejos provinciales. ¿Por qué tenemos que seguir nosotros dando dinero a los gobiernos autónomos descentralizados que no han cumplido sus funciones? Ellos lo que están utilizando el dinero cada vez que llega un nuevo alcalde o prefecto para comprar maquinaria, cuando las ciudades grandes y pequeñas no tienen agua potable, y el agua potable es fundamental para la salud. Entonces, miren, este es un país que tiene que dar un vuelco total, no a las soluciones parches, no a las reformas parciales, no una consulta que no va a solucionar los grandes problemas del país. Todo el mundo sabe que si no se cambia la Constitución de 1998, seguiremos con el Consejo de Participación Ciudadana, con una mala asamblea. ¿Por qué no hacemos una asamblea bicameral, donde tengamos una cámara solo de legisladores, donde para ser candidato a legislador se tenga 25 o 30 años y un título profesional, para ser senadores más de 45 años? Ahí sí sin títulos, porque la edad a uno le da otra visión, una solvencia para manejar las decisiones políticas, y que sean ellos los que manejen los concursos públicos para las nominaciones. Entonces hay soluciones que se han analizado, pero señores, ya basta de propuestas parciales, parches que no van a ser la solución ni para el 2024 ni para el 2025. Doctor Arturo Moscoso, ¿cuáles son los grandes desafíos que tiene el país en medio de incertidumbres, falta de certezas, como hemos visto este caso Metástasis ha reflejado, sin que esté concluido, ha reflejado la realidad que vive el Ecuador, de una podredumbre institucional, de falta de funcionamiento pleno, falta de liderazgo? ¿Cómo asumir estos retos? Reformas, se ha dicho, reformas político-electorales, consulta popular que se ha comprometido el presidente, reforma en laboral también, pero estos desafíos, ¿cómo plasmarlos en la realidad el 2024? Bueno, Miguel, lamentablemente para todo este tipo de grandes reformas, se quiera hacer una reforma a través de una consulta o se quiera hacer una reforma profunda a través de una asamblea constituyente, requieren también la colaboración de la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Y lamentablemente vivimos en una sociedad sumamente polarizada, en donde la clase política solo piensa en sus propios intereses y no en los intereses del país. Una asamblea constituyente puede resultar hasta peligroso
si es que llega a ser controlada por mayorías antidemocráticas o con mayorías que están conformes con el status quo. Y sobre todo ligado todo esto, Miguel, al tema de la penetración del narcotráfico en la política, ¿no? Que creo que ese es el problema más grave y más serio que tenemos, porque esto contamina todo lo demás, ¿no? Fondos para las campañas, amedrentamiento de candidatos, amedrentamiento de jueces, amedrentamiento de fiscales, de policías, etcétera, etcétera, en las investigaciones. Una serie de factores que también pueden incidir en una posible reforma política, ¿no? ¿Qué es lo que les conviene a los grandes carteles de la droga que han penetrado en el país? Eso también hay que pensarlo. Y ellos no van a dar su brazo a torcer tan fácilmente frente a una reforma que, no sé, pretenda, por ejemplo, traer nuevamente bases extranjeras del Ecuador, ¿no? Que creo que ese es una de las causas, no obviamente la única, pero una de las causas para la penetración del narcotráfico en el país. Entonces, es una serie de una reforma una nueva constitución implicaría reformar todos nuestros cuerpos legales, ¿no? Todos nuestros cuerpos legales, ¿quién va a reformarlos, no? Una asamblea como la que tenemos, una asamblea como la que tuvimos antes, con ese nivel, en donde no hay un trabajo en favor del país, sino de intereses particulares, reforma al Código Penal, reforma al Código Procesal, reformas al Código Laboral. Estoy de acuerdo con Medardo en que se necesita una reforma laboral profunda que justamente incida en la generación de empleo, pero tenemos cosas como la jubilación patronal, ¿no? Que es una locura. No somos el único país del mundo en el cual los empleadores tienen que seguir pagándoles a sus ex trabajadores hasta un año después de su muerte, ¿no? El único país que tiene doble jubilación, la del IES y esta es una cosa que obviamente desincentiva la contratación o incentiva el despido de personas en edad en que ya no es tan fácil conseguir trabajo, ¿no? Y claro, ¿no? Ahí también tenemos el tema de cómo negociar esto con estos sindicatos que están anquilosados en estas retóricas sesenteras socialistoides, ¿no? Entonces hay una serie de trabas y de problemas que van a ser muy, muy difíciles de transitar, no solo durante el próximo año, sino durante los próximos años, en cuanto a una reforma estructural que requiere el país, ¿no? Y por supuesto todo esto transversalizado con el tema de la penetración del narcotráfico en todos los estamentos de la institucionalidad ecuatoriana. Doctora Ruiz Hidalgo, ¿cómo asumir estos desafíos para plasmarlos en la realidad? Se han señalado muy puntualmente en el programa lo que debiera ser, el deber ser. Sin embargo, en medio de incertidumbres, de falta de certezas, cuando está por desarrollarse y continuarse con este caso Metástasis, ¿cuál es la expectativa que debe tener que genere confianza en los ecuatorianos para este 2024? Yo pienso, Miguel, que nos queda a los ecuatorianos, por un lado, unirnos alrededor, como dije anteriormente, de que tenemos que luchar todos contra el crimen organizado. A veces pensamos que estas luchas les corresponden o solamente a la policía o solamente a las autoridades o a la fiscalía, cuando en realidad no es así. Todos, de alguna manera, cuando el crimen organizado y la corrupción penetran en las instituciones, en la sociedad, la metástasis que ahora estamos viendo es también una metástasis social. Nosotros venimos viendo y asistiendo a una descomposición social desde hace una década, más de una década, provocada ya por un régimen que tenía en su agenda la generación de impunidad. Y lo que estamos viviendo ahora es simplemente el resultado de toda esta desinstitucionalización permanente, ¿no es cierto?, que vivimos desde hace algunos años atrás.
Entonces, reconstituir eso y volver a resurgir es complicado. Entonces, el decirle que en un año vamos los ecuatorianos a cambiar esa realidad no va a ser posible. Pero hay pequeñas cosas que sí podemos hacer. Desde cada uno de los donde estamos, en la academia, en la sociedad civil, en nuestras propias profesiones, creo que es importante suscribir una lucha contra la corrupción permanente y a todo nivel. ¿Y qué implica eso? Implica, obviamente, apoyar estas decisiones o estas investigaciones que muchas veces son duras y son difíciles y toca anclarnos en la confianza en este momento de una funcionaria pública que ha tomado la decisión de sacar a la luz esto que estamos viendo. De parte del gobierno nacional, creo que es hoy más que nunca necesario ver un gobierno nacional parado frente y firme, sobre todo frente a principios fundamentales de transparencia y lucha contra la corrupción. Yo le escuchaba al presidente Noboa cuando en su campaña política decía con corrección todo lo que el país pierde por la corrupción. Y así es, nosotros perdemos al año millones de dólares por causa de la corrupción. Entonces es importante que él cumpla su palabra en el sentido de que haga todo lo humanamente posible y lo inhumanamente posible, si cabe decirlo, por corregir estos temas y desde la gestión administrativa importante que tiene un presidente de la República, blindar las instituciones y trabajar para que el crimen organizado sea erradicado. Nuevamente, no va a ser posible erradicarlo en una semana, en un mes o en un año, pero sí sentar las bases fundamentales para ir en ese camino. ¿Y cuál es esa otra base? Yo insisto, tenemos que reformar el sistema judicial, no podemos seguir con estos jueces. Yo creo que ahora vemos algunos jueces que han sido puestos, ¿no es cierto?, en el spot, pero como ellos hay muchos más. Es decir, estamos plagados de jueces en provincias, de jueces en cantones que están dispuestos a seguir fomentando la impunidad. Entonces hay que pensar cómo hacer para erradicar eso, echar abajo completamente el concurso y solamente volverlo a hacer con un proceso absolutamente transparente, con gente encargada de absoluta probidad. Y finalmente también, obviamente, la autoría política, porque la autoría política tiene una responsabilidad importante que no podemos dejarla de mencionar. Hay gente que me dice, tú siempre les echas la culpa a los partidos, pero ¿cómo no les echan la culpa? ¿Cómo no? En este momento deberían ellos estar articulando ya una vocería política. Estamos nosotros en ausencia de vocería política. Sociedad civil, la academia, los actores sociales somos los que estamos hablando. ¿Y la autoría política dónde está? ¿Sabe por qué no hay? Por la debilidad de los partidos políticos concentrados en captar puestos, en captar poder, y no en generar una base ideológica de una propuesta programática que logre captar jóvenes de mediana edad, de cualquier edad, pero sobre todo que refleje una acción responsable del ejercicio de la política. Y yo lamento que se enoje la gente cuando yo diga esto, pero creo que hay que decirlo frontalmente y con valentía. Hay que seguir exigiendo una clase política distinta hasta que los partidos estén en capacidad de parir políticos profesionales y políticos responsables. Solo allí configuraremos, digamos, y completaremos estos huecos, ¿no es cierto?, que tenemos como Estado, porque no es que solamente es uno u otro. Entonces, todos tenemos aquí que actuar, ¿no es cierto?, para ir en contra de la corrupción y trabajar por un mejor país en diferentes esferas. Doctor Medardo Leas, ¿cómo asumir estos desafíos de este nuevo año partiendo de los temas que han sido abordados hoy, que son fundamentales: reforma política, reforma electoral, reforma laboral, pero también rescatando la certidumbre de los ecuatorianos que no confían cuando la corrupción está atravesada por el país, y también abogando, como decía Ruth, porque este caso Metástasis, que va a continuar con la información que salga de la Fiscalía, que va a ir ilustrando
esta penetración del narcotráfico con la narcopolítica? Solo en el Ecuador se piensa que los procesos deben ser a largo plazo. No es así. Porque si nosotros, por ejemplo, utilizamos a una ciudadanía que se encuentra ya motivada y que quiere cambios, sí, que no confía en la clase política, la alternativa es, como les dije, llamar a una asamblea constituyente que esté conformada por 30 constituyentes, que se elija uno por provincia, con excepción de Pichincha y Huayas, que eligen 30. Se les da 2 meses, porque no se les está ordenando que hagan una nueva constitución, sino que pongan en ¿Quiénes vigencia. serían esas constituyentes? ¿Vía electoral pudiera entrar quienes están amenazando al país Sí, con volver a tomarse el poder? Ya sabemos para qué. pero ellos ya se ha demostrado que representan máximo el 25% de la votación. Si se elige uno por provincia, no nos van a ganar nunca. Porque si en este país, por ejemplo, como se dijo, que si tuviéramos segunda vuelta electoral, no tendríamos a la gente que tenemos en Quito, ni en Guayaquil, ni en los otros lados. Entonces, si elegimos uno por provincia, van a ver que la reacción ciudadana, que es mayoritaria en contra del correísmo y de toda la mafia política de este país, va a elegir a buenos hombres. Se pone candidatos con requisitos, 30 años de edad, un título universitario. Pero, y nuevamente insisto, como estamos ordenando que se ponga en vigencia la Constitución de 1998, actualizándole solo en pequeñas cosas, podemos terminar en 2 meses. Y es la propia constituyente que, una vez que sea aprobada por referéndum, la que acomode las leyes, porque en el sistema democrático lo único que hay que poner es que en vez de Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, entra el Tribunal Supremo Electoral, como antes, los cuales asumen las funciones incluso de administrar justicia, y se exige que solamente los partidos políticos sean nacionales y con afiliados registrados y empadronados. Entonces ahí vamos a ver cuántos partidos tienen 150,000 afiliados y que los movimientos sean locales. Vamos a ver ahí sí cuántos movimientos pueden presentar los 30 o 40,000 adherentes. Entonces las cosas, a mi criterio, son rápidas. En un nuevo código de trabajo que se le dará 1 mes para que lo dicte el nuevo código de trabajo. Y si la Asamblea no cumple, que sea el presidente de la República el que mande el nuevo código de trabajo y se publique en el registro oficial. Pero no podemos quedarnos en el inmovilismo. Ya se ha dicho que la solución en la justicia es cambiar a todos los jueces. ¿Por qué los concursos tienen que ser demorar una eternidad? Llamemos, sí, a los mejores hombres a nivel nacional para que controlen ese concurso, pero hagámoslo, porque ya sabemos que hay jueces corruptos y seguimos nosotros yéndonos a un concurso de renovación parcial, cuando se van a quedar ahí los Rivera y compañías todavía de jueces. Entonces ya sabemos lo que va a suceder, pero el país requiere cambios profundos. Señores, si no se hace esto, el país va a seguir retrocediendo, la economía va a seguir frágil, no va a venir inversiones, el riesgo país ya supera los 2,000 puntos y la pobreza va en crecimiento, porque no podemos tener también un nivel de empleados públicos que, bueno, se lleva todo el presupuesto general del Estado. Cuando el país tiene instituciones que no funcionan, eliminemos a las que no funcionan. Prioricemos educación, salud, seguridad. Entonces los planes están ahí, están escritos, pero necesitamos patriotas que asuman su responsabilidad frente al país y que vayan a una asamblea, que vayan a la Asamblea Nacional, a la Asamblea Constituyente. Entonces avancemos, ciudadanos. Yo sé que ustedes no se sienten conformes con una clase política corrupta que no ha logrado renovarse en los últimos años. Pero bueno, comencemos a utilizar otros métodos para promover hombres y mujeres valiosos que hay en el país, que han sido educados, que son cultos, que son patriotas y que lamentablemente están siendo desaprovechados. El Ecuador tiene que dar un paso grande adelante, una cirugía mayor, como dije, porque no estamos para medias tintas. Doctor Arturo Moscoso, ¿cómo asumir estos grandes desafíos para cumplirlos y que no queden las declaraciones de este 2024? Bueno, lo que debería intentarse, Miguel, es un gran acuerdo nacional, ¿no? Un gran acuerdo que implique justamente el abordar estos temas desde una perspectiva global en los que se le pongan intereses particulares, intereses partidistas y se trabaje pues en favor del Estado, ¿no? Y de la ciudadanía. El problema, Miguel, es que eso en nuestro país es muy complicado, ¿no? Muy complicado, primero porque nuestra clase política es absolutamente egoísta y solo piensa en sus propios intereses. Segundo, y nuevamente, porque todo está contaminado por el narcotráfico y el crimen transnacional, y ellos no se van a quedar tranquilos
frente a un embate de las fuerzas políticas, de las fuerzas ciudadanas en su contra, ¿no? Eso puede ser peligroso y costarle mucho al país, ¿no? Entonces, ese también es otro tema que hay que pensarlo bastante bien. Por supuesto que una reforma global, integral, sería ideal, pero el practicarla es sumamente complejo, justamente por estas situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Seguir trabajando desde nuestros espacios a fin de tratar de lograr que al menos se den pasos en ese sentido, ¿no? Vivimos nuevamente, insisto, ya lo ha dicho Ruth también, es un país muy polarizado, en donde las posiciones políticas están muy en los extremos y en donde es difícil llegar a acuerdos sobre temas mínimos, peor aún sobre temas que aborden una reforma integral y profunda de la institucionalidad en todo nivel en el país, ¿no? Entonces, pero tampoco hay que desmayar, ¿no? Creo que desde nuestros espacios, desde la academia, desde las organizaciones civiles, desde donde estemos, tenemos que ir trabajando en esa línea a fin de no dejar el país en manos de esta gente, ¿no? De seguir luchando por rescatarlo y por eventualmente lograr que salga a flote, ¿no? Es un tema complejo, un tema muy difícil, un tema que puede generar mucho miedo incluso, pero que tenemos que hacerlo. A quienes nos importa el país tenemos que estar ahí al frente liderándolo, ¿no? Finalmente, les consulto, ¿cómo lograr ese acuerdo nacional, doctora Ruth Hidalgo? Un acuerdo nacional con causas nobles, por ejemplo, este respaldo a la tarea que ha puesto en escena la fiscal general, liderazgo que debe ejercer el Ejecutivo. ¿Cómo lograr este acuerdo? Nosotros desde hace tiempo como Participación Ciudadana venimos poniendo sobre la mesa esta necesidad de un acuerdo nacional. Sí, también hemos hablado acerca de la necesidad de que haya acuerdos políticos sobre la mesa, más allá de que nosotros no estemos de acuerdo al final sobre ciertos contenidos de los acuerdos políticos. Pero más allá de eso, creo yo y creemos que es importante que se lancen líneas gruesas sobre lo que debería ser innegociable y que atraviesen las ideologías en términos democráticos para el país. Yo creo que hay temas, por ejemplo, la lucha contra la corrupción debería ser una de esas líneas transversal y que si es que tenemos políticos honestos y todo político honesto no debería estar en contra. Y todos los ecuatorianos deberían estar. Otra, por ejemplo, otra línea gruesa debería ser transparencia y la justicia. Una justicia transparente y una justicia absolutamente alejada de la contaminación de la corrupción. 3, un gobierno, por ejemplo, comprometido con la lucha y la erradicación de la violencia de género. Otro tema, el tema económico. Establecer un modelo económico que de aquí en adelante tiene que ser respetado por cualquiera que se sienta en Carolina. Esos son los acuerdos políticos que duran a largo plazo. Ya lo hemos visto en la historia. Los pactos de la Moncloa son una prueba de eso. El proceso de concertación chileno fue un proceso que duró muchos años, pero que al fin y al cabo logró sacar a Chile de un estancamiento político en el cual se encontraba en ese momento. Y solo cuando varios actores de sociedad civil y actores políticos tuvieron la entereza y la valentía de sentarse despojados de sus intereses políticos electorales, solamente allí se logró lanzar las líneas gruesas que luego fueron transitando y durando durante varios años y que yo creo que ese debería ser el ideal del Ecuador. ¿Y qué nos podemos poner de acuerdo? No tiene que ser una Biblia, puede ser 5 temas que son importantes y dentro de los cuales no puede faltar la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas, ¿cierto? Sobre otros temas deberíamos tener la capacidad de tener un gran acuerdo nacional sobre estos 4 o 5 temas, para que en el 2025 cualquiera que esto pasa también, doctora Ruth Hidalgo, por el respaldo a esta tarea que ha visibilizado sin duda, sin duda.
sin duda alguna. Esta tarea tan dura, tan difícil y que va a continuar, tiene que ser respaldada. Y allí no puede entrar animadversiones de ningún tipo, sino únicamente la unión por el Ecuador y la unión por la transparencia. Sin duda, respaldo absoluto al ejercicio pleno de la actividad de la Fiscalía. Doctor Medardo Leas, ¿cómo lograr este acuerdo nacional tan soñado, tan añorado en el Ecuador, que venimos hablando tanto tiempo, con liderazgo, respaldo, autoridades que tratan de dignificar al país, que ponen en evidencia la corrupción, el narcotráfico, la narcopolítica, como la fiscal general? Bueno, quisiera comenzar indicando que el respaldo a la fiscal ha sido unánime nacional y no creo que, con excepción del brazo político del narcotráfico que está en la Asamblea, todo el Ecuador está respaldando a la fiscal por el excelente trabajo que está haciendo. Y le seguiremos respaldando. Y si insisten en seguirle juicio político a la fiscal, yo creo que la Asamblea va a salir mal parada, porque todos nos vamos a movilizar en contra de ustedes, tengan presente. Del acuerdo nacional, de acuerdo. Ruda acaba de dar los grandes temas. La lucha contra la corrupción, la transparencia de la justicia, un gobierno que trabaje contra la violencia, un modelo económico nuevo, perfecto. Pero ¿por qué no redactamos un documento básico? Y comenzamos, por ejemplo, una serie de foros a nivel universitarios, de los foros sociales que se organizan, nombremos comisiones para redactar leyes. O sea, comenzamos a poner en blanco y negro este acuerdo nacional para que no quede en una simple declaración en un medio de comunicación. Tengamos presente que son los medios de comunicación los únicos que apoyan esta clase de iniciativa y llevamos para adelante. Porque lo que estoy en contra es del inmovilismo, de vivirnos quejándonos permanentemente, de estar aplaudiendo la labor de una fiscal que se amarra los pantalones y que por primera vez pone a temblar al narcoterrorismo. Comencemos buscando que, por ejemplo, se apliquen las leyes. Ahí vemos cómo van a la casa de uno de los sindicatos en este proceso y es una casa, bueno, que solamente puede tener un multimillonario, no un juez que gana $4.500. ¿Y dónde está la aplicación de la disposición del enriquecimiento ilícito no justificado, el incremento patrimonial? Leyes hay en exceso, pero el acuerdo nacional sí. El caso del presidente del Consejo de la Judicatura que está preso tras las rejas. Así es, pero vino la casa que tiene. ¿Cómo puede tener una casa con tan pocos años de ejercicio como juez en Santo Domingo y aquí en Quito, cuando la ley es muy clara? El incremento patrimonial que supere los 400 salarios básicos unificados, o sea, más o menos $180.000, tiene que ser investigado. Pero ahí tenemos la Contraloría, van y hacen una declaración jurada de bienes. Ahí tenemos la lechería, ahí están las declaraciones. ¿Qué esperan? Si están los documentos. Decisiones, ¿no? Entonces, en el acuerdo nacional está hacer una investigación, no solo a estos malos jueces, también a los asambleístas. Ahí tenemos una de estas Barbies asambleístas que asoman con cargos de $50, $60.000 y patrimonio de sobre los $500.000. ¿De dónde, señores, en tan poco tiempo? Entonces, yo creo que los puntos, las bases para el acuerdo nacional se han puesto. Redactemos un documento, comencemos a circular, comencemos a promover, formemos comisiones de trabajo, invitemos a la academia, al foro, a los medios de comunicación para ir estructurando un buen documento que sirva ya para un lanzamiento por parte de la ciudadanía, porque, repito, ya sabemos que los ciudadanos en el Ecuador no confían en la clase política porque han dado muy mal ejemplo de que solamente son grupos que buscan el poder para su satisfacción personal e intereses personales de los grupos que representan y no dan solución a los grandes problemas nacionales que siempre quedan rezagados. Doctor Arturo Moscoso, manos a la obra nos ha puesto el doctor Medardo Leas. Los temas ha señalado Rudy Hidalgo. ¿Por qué no plasmar en una realidad más allá de las buenas intenciones que se formula frente a un país que está realmente podrido por la corrupción? Sí, de acuerdo, por supuesto, podemos empezar a trabajar en un acuerdo nacional. Participación Ciudadana ya lo ha venido haciendo y lo ha venido proponiendo desde hace algún tiempo. Pero claro, el problema es la voluntad política, ¿no? La voluntad política, los ciudadanos a los que nos importa este país,
más allá de nuestros intereses particulares, evidentemente podemos arrimar el hombro, pero lamentablemente nuestra clase política no funciona así. La mayoría de nuestros políticos solo piensa en sus intereses. Tenemos el partido político más votado en la Asamblea, que es un partido político que por lo que trabaja es por la impunidad y por salirse con la suya a toda costa, ¿no? Y que incluso justamente nos costó un proceso electoral anticipado y la no terminación de un periodo presidencial. ¿Por qué? Porque el país les importa muy poco. Entonces, sí, evidentemente no podemos bajar los brazos, evidentemente hay que seguir trabajando en estos temas, pero es cuesta arriba en la medida de que esta gente siga oponiéndose a cualquier cambio que se proponga, ¿no? Ahora, lo bueno de esto es que estamos viendo fisuras en esa organización política, y ojalá esas fisuras permitan que parte de quienes integran esa organización pues empiecen a reflexionar sobre su papel ya en la historia del país, ¿no? Quieren trabajar para que un prófugo de la justicia vuelva al poder a apoderarse de las instituciones democráticas, o quieren trabajar para que este país salga adelante más allá de nuestras ideologías y nuestras posiciones políticas. Ahí está la pregunta, Miguel, ¿no? Una pregunta que tienen que hacérsela a ellos, porque al menos de lo que a mí me consta, Medardo, Ruth, tú mismo, lo que hacen es justamente eso, ¿no? Trabajar para que este país salga adelante, para que este país progrese, para que salgamos del hoyo en el que estamos, ¿no? Pero que lamentablemente tiene tantos enemigos que pues hace el trabajo cada vez más difícil, ¿no? Manos a la obra. Quiero comprometerles ya con el advenimiento del 2024 a la doctora Ruth Hidalgo, al doctor Medardo Leas, a la doctora Arturo Moscoso, seguir hablando de esto para que no quede en las buenas intenciones. Si, como se dice comúnmente, si la mayoría de ecuatorianos somos buenos, ¿por qué no imponer este gran deseo porque el país prevalezca, se recupere la institucionalidad, se combata la corrupción hoy penetrado por el narcotráfico y la narcopolítica? Quiero agradecer y comprometerles a la doctora Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, al doctor Medardo Leas, jurista y expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y el doctor Arturo Moscoso, politólogo y director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. Muchas gracias, un venturoso año 2024 y manos a la obra. Les comprometo para seguir hablando del Acuerdo Nacional. Reto aceptado. Sí, gracias. Gracias, Miguel. Gracias. Un abrazo, Arturo. Otro para ti, Medardo. Un buen año. Abrazos. Gracias, de igual manera. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de EXA-FM, Democracia M y Democracia TV. Les deseamos un feliz fin de semana, felices Pascuas, feliz año 2024, pero el compromiso lo asumimos todos los ecuatorianos. Muy buen día a todos. Muy bien, Medardo. Bueno, vamos a seguir. Esto fue Controversia, temas relevantes, analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.